Hola, en esta ocasión veremos lo que son las ecuaciones diferenciales exactas y las soluciones por sustitución. En las ecuaciones diferenciales exactas ya no buscamos números de variables que satisfacen la igualdad de la ecuación. Ahora buscamos lo que son funciones completas para estas variables. Entonces, una ecuación exacta de primer orden está dada por esta forma: m sub xy diferencial de x más n sub xy diferencial de y igual a 0, en la que al derivar el primer término m en función de y el segundo término n en función de x, vamos a obtener que estos términos son iguales. Es por ello que para resolver una ecuación diferencial exacta tenemos el siguiente ejemplo: e a la y más 6x diferencial de x más e por e a la y diferencial de y igual a 0. Lo primero que debemos hacer es determinar si esta ecuación es exacta. Para ello tenemos que m es el primer término, Euler a la y más 6x, y n va a ser el segundo término, x por Euler a la y. Lo que hacemos ahora es derivar m en función de y n en función de x. Tenemos que la derivada de una constante de Euler es la misma constante, y 6x, como no tiene y, esto pasa a ser una constante y la derivada de una constante va a ser 0. Entonces tenemos que m sub y va a ser igual a e a la Euler. N, tenemos que x pasa a ser una constante y esta constante es 0. Euler a la y, pues como decíamos, Euler a la y, la derivada es la misma Euler. Y tenemos que los dos términos m sub y n sub x va a ser Euler a la y. Entonces, si miramos que estos dos términos son iguales, significa que la función es exacta. Y pues podemos avanzar con los pasos que vienen. En caso contrario, pues debemos mirar otro método para poder resolver esta ecuación. El segundo paso es elegir un término de la diferencial para integrarlo. En este paso generalmente se selecciona el término pues con mayor facilidad de integración para no complicarnos más adelante. Esta es la ecuación que teníamos en un principio y vemos que el primer término es un poquito más complejo, vemos que el segundo término está más sencillo. Es por eso que tenemos aquí que vamos a integrar el segundo término, integral de x por Euler a la y. Esto va a ser igual a que podemos sacar la constante x e integrar solamente Euler a la y nos queda que la integral de una constante es su mismo valor, por lo tanto nos queda x por Euler a la y. Como tenemos una integral que no tiene límites definidos, generalmente ponemos al resultado más c, que sería una constante, pero en esta ocasión, como estamos buscando funciones que satisfacen la ecuación, lo que hacemos es colocar el término, el resultado de la integral, más g en función de x. Esto va a ser la función que vamos a encontrar. Entonces vamos a obtener que f sub xy va a ser igual a x por Euler a la y más g en función de x. Lo que debemos hacer ahora es ejecutar la derivada parcial de la función, de esta función, respecto a x, y luego le igualamos con el diferencial de x de la ecuación. Entonces, teniendo la función, derivamos esta respecto a la diferencial de x. Al derivar esto, x menos 1, entonces queda 1 por Euler a la y, que tenemos aquí, no colocamos 1, más la derivada prima de la función, que está denotada por esta comilla. Luego, lo que hacemos es igualar respecto al diferencial de x de la ecuación. Entonces tenemos el resultado de la derivada parcial igualado con la diferencial de x, que es este valor. Entonces tenemos que Euler a la y más la derivada parcial
en función de g en función de x es igual a Euler a la y más 6x, para lo cual buscamos despejar g' y tenemos que Euler a la y aquí está positivo y aquí también. Si lo cambiamos a alguno de los dos a cualquier lado de la igualdad, nos va a quedar uno positivo y uno negativo. Por tanto, esos dos los podemos cancelar. Y vamos a tener que g' en función de x va a ser igual a 6x. Ahora lo que hacemos es integrar a ambos lados para eliminar esa derivada prima. Entonces, tenemos que la integral de g' en función de x va a ser igual a la integral de 6x. Integrando tenemos que la prima se cancela con la integral y nos queda gx. Aquí podemos sacar el 6 como constante y integramos x. Nos queda 6, la integral de x es sumar de 1 al exponente, entonces nos queda 2 sobre 2. Más la constante debido a que no es una integral definida. Ahora, esta parte la podemos simplificar y nos queda de la siguiente manera. 6 dividido 2 es 3, x al cuadrado más la constante. Ahora lo que hacemos es sustituir g' en la función, allá en el paso 2. Esta función fue x Euler a la y más g en función de x. Ahora reemplazamos y tenemos que x por Euler a la y más 3x a la 2 más la constante es entonces el primer término más g, que es lo que encontramos aquí. Entonces 3x a la 2 más c más la constante y la reemplazamos en g, 3x a la 2 más la constante. Ahora lo que hacemos es determinar la solución para la ecuación. Decíamos que la función debe ser igual a una constante. Tenemos la función que encontramos igual a la constante. Ahora lo que hacemos es pasar esta constante aquí a restar y vamos a tener una resta de constantes, la cual da como resultado una constante. Y obtenemos esto. X por Euler a la y más 3x a la 2 igual a la constante. Entonces, esta es la solución general para la ecuación de este ejercicio. Lo que sigue ahora son las soluciones por sustitución. En ellas encontramos una primera, que son las soluciones por sustitución para ecuaciones diferenciales. En este se tienen en cuenta que dada una ecuación diferencial, tomamos la función en una variable. ¿Qué quiere decir? Que dada esta ecuación diferencial x más y más 1, reemplazamos esta función en una variable. U va a ser igual a x más y más 1. Y lo que hacemos ahora es aplicar diferenciación a ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencial de u, la diferencial de x, la diferencial de y aquí esto, como es una constante, no tiene diferencial. Ahora lo que hacemos es dividir todo en x y tenemos que la diferencial de u respecto a la diferencial de x es igual a la diferencial de x respecto a la diferencial de x más la diferencial de y respecto a la diferencial de x. Esto termina siendo 1, por lo tanto tenemos que diferencial de u respecto a la diferencial de x menos 1 es igual a la diferencial de y respecto a la diferencial de x. Entonces vemos que esta parte es igual a la función diferencial de y respecto a la diferencial de x. Quiere decir que podemos reemplazar esto por u y nos queda de la siguiente manera: diferencial de u respecto a la diferencial de x menos 1 es igual a u, que es la función que tenemos aquí. Ahora tenemos que este 1 lo podemos pasar a sumar y tenemos esta función donde tenemos diferencial de u respecto a la diferencial de x igual a u más 1. Ahora lo que hacemos es despejar x, pues es la que necesitamos, y lo que hacemos es pasarlo a multiplicar y luego este término a dividir para obtener lo siguiente: diferencial de u sobre u más 1 igual a la diferencial de x.
Lo que hacemos ahora es integrar a ambos lados y obtenemos esto. Integral de la diferencial de u sobre u más 1 igual a la integral de la diferencial de x. Entonces esta integral la resolvemos con una de las propiedades de integración y nos queda que el logaritmo natural de u más 1 va a ser igual a la diferencia a x más la constante, debido a que no tiene límites esta integración. Y ahora lo que hacemos es regresar a las variables originales el valor encontrado. Tenemos que reemplazar u, y u era la función donde equivalía a x más y más 1 igual a x más la constante. Ahora pasamos el logaritmo al lado derecho del igual y nos queda este como un exponencial. Por lo tanto, tenemos que la función resuelta 1 más 1, 2, x más y más 2 igual a Euler a x más la constante, debido a que pasamos este logaritmo. Ahora podemos ver que esta exponencial lo podemos expresar de la siguiente manera: e a la x por e a la constante. Ahora, tengamos en cuenta que todo número elevado a una constante es una constante, por lo cual este término va a ser una constante y nos va a quedar de la siguiente manera: x más y más 2 igual a la constante por Euler a la x. Lo que hacemos ahora es despejar y obtenemos que y es igual a la constante por Euler a la x menos x menos 2. Y esta es la solución general para la ecuación que planteamos en un principio. Ahora, para las ecuaciones homogéneas debemos tener en cuenta que todos sus términos deben tener el mismo grado, para lo cual si f sub tx ty es igual a t a la n por f sub xy, entonces f sub xy es homogénea de grado n. Para entender esto, tenemos el siguiente ejemplo: una función que es x más la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Así a simple vista no se ve que los dos términos tengan el mismo grado, para lo cual se procede de la siguiente manera: reemplazar x por tx y y por ty. Al hacerlo, tenemos que donde esté x vamos a tener tx más la raíz cuadrada de tx al cuadrado más ty al cuadrado. Resolvemos las potencias y obtenemos que tx más la raíz de t al cuadrado, x al cuadrado más t al cuadrado, y al cuadrado. Observamos que a t la podemos tomar como factor común dentro de la raíz y obtenemos lo siguiente: t al cuadrado factor de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora lo que hacemos es cancelar 2 con la raíz y obtenemos que tx más t raíz de x2 más y2. Ahora tenemos que los dos términos tienen un factor común que es t. Volvemos a proceder y tenemos a t factor de x más la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces t a la 1 pues no hay valor, consideramos 1 por la función y decimos que esta ecuación sí es homogénea de grado 1. Ahora sí, para la solución de ecuaciones diferenciales homogéneas debe tenerse en cuenta lo siguiente: m en función de xy diferencial de x más n sub xy diferencial de y igual a 0, en donde si m y n son homogéneas del mismo grado, hacemos x igual a y por b si m es más sencilla que n, o vamos a hacer y igual a x por b si n es más sencilla que m. En un ejemplo tenemos lo siguiente: diferencial de y respecto a la diferencial de x es igual
a x por y sobre x cuadrada menos 2y cuadrada. Lo primero que hacemos es escribir la diferencial de la forma que se nos dio, m en función de xy diferencial de x más n en función de xy diferencial de y igual a 0. Y la tenemos de esta forma. Lo que hacemos es pasar esto a multiplicar y esto a multiplicar, donde nos queda x cuadrada menos 2y multiplicado por la diferencial de y igual a x por y multiplicado por la diferencial de x. Lo que hacemos ahora es igualar a 0 y nos queda de la siguiente manera. Pasamos esto al otro lado del igual y nos queda menos x y diferencial de x más x2 menos 2y diferencial de y igualado a 0. Ya la tenemos de la forma que se nos pide. Ahora lo que hacemos es mirar qué término es más sencillo. Si observamos, es más fácil de derivar este primer término que este, pues porque aquí hay dos términos, aquí solo hay uno. Por lo tanto, hacemos x igual a y por b debido a que m es más sencilla que n. Ahora lo que hacemos es aplicar diferenciación a x igual a y por b y nos queda de la siguiente manera. Diferencial de x, y por la diferencial de b más b por la diferencial de y. Esto nos queda así debido a que el primer término va por la diferencial del segundo. ¿Sí? Por eso nos queda y por db y b por la diferencial de y debido a que el segundo por la diferencial del primero. En la ecuación diferencial reemplazamos x por su valor y dx por su valor. Dx es este y x es este, db. Ahora lo reemplazamos en esta ecuación y obtenemos lo siguiente. Donde está x reemplazamos por yb y donde está dx reemplazamos por esta parte. Al reemplazarlo nos queda de esta manera y lo que hacemos ahora es multiplicar cada uno de los términos para reducir. Obtenemos que y nos queda menos y cuadrado por b por y por la diferencial de b más b por la diferencial de y más y cuadrado más b cuadrado menos 2y cuadrado por la diferencial de y. Esto igual a 0. Entonces, volvemos a multiplicar los términos y obtenemos esta parte. B cúbica por b diferencial de b menos y cuadrado b cuadrado diferencial de y más y cuadrado b cuadrado diferencial de y menos 2y cuadrado por la diferencial de y igual a 0. Si vemos, hay dos términos semejantes, este y este, con signo contrario, entonces estos se cancelan y tenemos a menos y cúbica por b diferencial de y menos 2y diferencial de y igualado a 0. Ahora lo que hacemos es igualar a dy con db y obtenemos lo siguiente. Al igualar lo que hacemos es pasar todas las de y a un lado y las de b a otro lado. Por eso nos queda menos 2y cuadrada de y igual a y cúbica por b diferencial de b. Con esto lo que hacemos ahora es pasar y a dividir para quedarnos con b a un lado y y al otro lado. Nos queda de la siguiente manera. Menos 2y cuadrado de y sobre y a cúbica igual a b por db. Ahora aquí podemos cancelar términos semejantes, una y cúbica y una y cuadrada, y nos queda menos 2 diferencial de y sobre y igual a b por diferencial de b. Ahora integramos a ambos lados y despejamos dx igual a yb, que era la forma de resolver si m era mayor que n,
y obtenemos que b es igual a x sobre y. Para ello, al realizar la integración en esta parte, tenemos que podemos sacar 2, integral de y sobre x igual a la integral de b por db, donde esta integral es logaritmo de y igual a b a la 2 sobre 2 más la constante debido a que sus límites no están definidos. Ahora sí sustituimos b por el valor que encontramos aquí, x y obtenemos menos 2 logaritmo de y igual a x sobre y a la 2 sobre 2 más la constante. Hasta aquí, esta es la solución general. Se puede dejar la solución general, pero vamos a proceder a resolverlo, puesto que todavía se puede simplificar un poco más. Aquí resolvemos las potencias y nos queda x cuadrada, y cuadrada. Aplicamos a su vez multiplicación de extremos e internos y obtenemos x cuadrada sobre 2y cuadrada más c. Despejamos x, para ello empezar por pasar la constante al lado izquierdo y nos queda de esta manera: menos 2 logaritmo de y menos la constante igual a x cuadrada menos sobre 2y cuadrada. 2y, como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y obtenemos esta situación: 2y cuadrada multiplicada por menos 2 logaritmo de y menos la constante igual a x cuadrada. Aquí realizamos la multiplicación, nos queda 2 por 2 igual a menos 4y cuadrada logaritmo de y menos y menos c y al cuadrado igual a x cuadrada. Ahora sí, igualamos esto a 0 y obtenemos que x cuadrada más 4y logaritmo natural de y más y cuadrada es igual a 0. La ecuación de Bernoulli está de la siguiente manera: una función por y' más una función por y igual a otra función por y a la n. Entonces, en un ejemplo, esto sería x por y' menos y igual a x2 sobre y2. ¿Qué pasa? Así, a simple vista, no se cumple esta ecuación que se plantea, para lo cual procedemos a lo siguiente. Pasamos este y cuadrado a multiplicar y tenemos x por y' menos y igual a x2 por y a la menos 2. Pues lo subimos a multiplicar y nos cambia el signo. Ahora sí tenemos una función que es x, y', que es esta derivada, menos una función que en este caso es 1 por y igual a otra función que es x cuadrada por y a la n, que en este caso es menos 2. Ahora sí, mediante cambio de variable podemos transformarla en lo que es una ecuación diferencial. U va a ser igual a y a la 1 menos n. Por lo tanto, y a la 1 menos 2, que es el exponente que tenemos aquí, nos va a dar u igual a y cúbica. Por lo tanto, despejamos y esto nos va a dar u a la 1 tercio igual a y a la 3 tercios. ¿Qué sucede? Que para librarnos de este exponente lo que hacemos es dividir a ambos lados los exponentes en 3. Entonces aquí nos queda 1 sobre 3 y 3 sobre 3, que es lo que tenemos aquí. Esto operado nos da la siguiente: y igual a u a la 1 tercio. Ahora, lo que hacemos es aplicar la derivada de una potencia para obtener y'. Esto es de la siguiente manera: la derivada respecto a x por b a la n igual a n por b a la n menos 1
por la derivada prima. Por lo tanto, reemplazamos en esto los valores obtenidos, donde tenemos la derivada prima, que es y prima, igual a n, que es 1/3, por b menos por b a la n menos 1, que es u a la 1/3 menos 1, por b', que es u' en este caso. Operamos los exponentes y obtenemos que nos queda u a la menos 2 sobre 3. Ahora reemplazamos este valor en la ecuación. La ecuación es esta, la primera que planteamos para el ejercicio. Al reemplazar tenemos lo siguiente: x, y', que es este valor, menos y, que es este valor, u a la 1/3, igual a x cuadrada por y, que es u a la 1/3 menos 2. Operamos esta parte exponencial y obtenemos u a la menos 2/3. Ahora, si observamos, aún no es lineal. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos a ambos lados por 3u 2/3 y obtenemos lo siguiente: 3u a la 2/3 multiplicado por todo el término al lado izquierdo de la igualdad, y lo mismo hacemos al otro lado, al lado derecho, 3 por u a la 2/3. Operando esto obtenemos x u' menos 3u igual a 3x a la 2. ¿Por qué? Aquí podemos cancelar en la primera multiplicación este término con este término y nos queda solamente x por u a la menos 2/3. Al multiplicar bases iguales vemos que se realiza la suma de exponentes, y pues como aquí está con signo negativo y aquí con signo positivo, pues se eliminan y nos quedaría este término cancelado. U a la menos 2/3 se cancela con este, para lo cual nos queda x por u', que es lo que tenemos aquí, menos la multiplicación de este con este, donde realizamos la misma operación, 3, y las bases iguales se suman los exponentes. 2/3 más 1/3 nos da 1, por lo cual queda 3 por u igual al lado derecho, u 2/3, y aquí tenemos u menos 2/3. Este se cancela con este y nos queda 3x cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Como tenemos que despejar, dividimos todo en x y obtenemos esto, donde podemos cancelar x y x y x y x, obteniendo esto de acá: u' menos 3u sobre x igual a 3x. Ahora, basados en eso, aplicamos ecuación de Bernoulli, donde está y' más una función por y igual a otra función. Entonces la fórmula para resolver la ecuación es la siguiente: y por mu integral de q por mu diferencial de x, donde mu es igual a Euler a la integral de p sub x diferencial de x, y p va a ser igual a menos 3 sobre x, que si miramos aquí es 3 sobre x, y q es el lado derecho de la igualdad, que es 3x. Entonces, lo que debemos hacer primero es encontrar mu. Reemplazamos los valores y obtenemos que Euler es igual a menos 3 logaritmo de x. ¿Por qué? Porque aquí sacamos el 3. Ahora lo que debemos hacer es encontrar mu, para lo cual reemplazamos los valores y tenemos
integral de menos 3 sobre x diferencial de x. Sacamos el 3 y nos queda así, integral de la diferencial de x sobre x, donde esta, y nos queda así, donde esta integral es logaritmo de x y nos queda e a la menos 3 logaritmo de x. Aquí lo que podemos hacer es pasar ese 3 como potencia y nos queda de la siguiente manera: e a la logaritmo de x a la menos 3. Ahora podemos cancelar Euler con logaritmo y nos queda así, que x es, y nos queda que mu es igual a x a la menos 3. Ahora lo que hacemos es aplicar la fórmula y por mu integral de q por mu diferencial de x, donde esta es la función, la ecuación que encontramos, y esto es la ecuación de Bernoulli, donde la función p es menos 3 sobre x, que es esta parte, q es igual a 3x y mu es igual a x a la menos 3. Reemplazamos en la fórmula y nos queda u por x a la menos 3 igual a 3x por x a la menos 3 diferencial de x. Esto va a ser igual a 3x a la menos 2. Ahora sí integramos y obtenemos que nos queda 3x a la menos 1 sobre 1 más la constante. Este 1 lo podemos pasar a multiplicar y nos queda así, menos 3x a la menos 1 más c, que es la constante. Entonces tenemos que u por x a la menos 3 es igual a menos 3x menos 1 más la constante. Ahora lo que hacemos es despejar u. Para ello multiplicamos todo por x a la 3 y obtenemos lo siguiente: el lado izquierdo por x a la 3 y el lado derecho por x a la 3. Al operar obtenemos u igual a menos 3x a la 2 más la constante por x a la 3. Entonces obtenemos este valor debido a que la suma de los exponentes pues nos da 0 y se elimina la variable x. Aquí lo que hacemos es restar y por eso nos da 2. Aquí, como no tenemos término en x, pues nos queda x a la 3. Ahora volvemos a la ecuación general, donde u es igual a y a la 3. Reemplazamos u y nos queda y cúbica es igual a menos 3x cuadrada más la constante por x cuadrada. Esta ya es la solución general de la ecuación que planteamos para el ejercicio. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Yo soy Andrés Fabián Pinzón González, estudiante de sexto semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, seccional Alto Magdalena, y he tenido el apoyo del ingeniero Carlos David Moncada Beltrán, quien es mi docente de matemáticas especiales. Hasta la próxima.